Imaginemos un momento tan asombroso y profundo que no solo trastoca nuestra comprensión del mundo, sino que también nos obliga a reflexionar profundamente sobre las creencias de innumerables personas en todo el mundo. Este extraordinario acontecimiento tiene el poder de despertar la curiosidad de los estudiosos de la profecía, de quienes están atentos a los signos de los tiempos y de quienes buscan el propósito divino en cada intrincado detalle de la existencia. Este extraordinario escenario se desarrolla a lo largo de las orillas del antiguo y enigmático río Éufrates, una vía fluvial cargada de significado histórico y asociaciones místicas, como se menciona en los textos sagrados. Durante siglos, el Éufrates ha sido considerado más que un simple río. Se erige como un símbolo lleno de profundo significado, a menudo vinculado a eventos apocalípticos y los últimos días de la humanidad. Ahora ha surgido un fenómeno imprevisto que trasciende los límites de la anticipación humana y parece hacer eco de antiguas visiones proféticas. Las aguas del Éufrates, que han brotado con fuerza durante siglos, son ahora el telón de fondo de un acontecimiento que evoca la esencia misma de la profecía, como si las líneas entre predicción y realidad hubieran empezado a desdibujarse. Quienes tienen la suerte de presenciar este espectáculo se quedan reflexionando en silencio y con asombro. ¿Podría ser esto una señal celestial? ¿Podría el Éufrates estar anunciando una advertencia urgente de algo monumental y aterrador? ¿Estamos a punto de presenciar profecías que se predijeron hace mucho tiempo, o se trata simplemente de un reflejo de los patrones cíclicos de la naturaleza imbuidos de una resonancia espiritual más profunda? Al contemplar esta extraordinaria escena, se nos invita a contemplar la importancia del Éufrates dentro de la narración bíblica. Su importancia se extiende mucho más allá de las fronteras geográficas. Aparece en el Génesis como uno de los ríos que regaban el jardín del Edén, y más tarde en el libro del Apocalipsis como un marcador crucial para los acontecimientos del fin de los tiempos, donde se dice que su secado facilitará el avance de los ejércitos en la batalla culminante. En una era cada vez más marcada por la ansiedad ante los trastornos globales y las señales que apuntan hacia un futuro incierto, los acontecimientos que ocurren a lo largo de este río histórico no pueden ser desestimados a la ligera. Las imágenes que surgen invitan a preguntas que resuenan en nuestros corazones y mentes. ¿Estamos presenciando el precursor de fenómenos con los que las generaciones anteriores solo podían soñar? ¿Podría ser este un llamado divino para que redirijamos nuestra atención hacia los cielos y nos sumerjamos en las escrituras sagradas? ¿O quizás estemos a punto de desvelar un misterio aún más profundo, un presagio de cambios que pondrán a prueba nuestra comprensión y preparación para lo que nos espera? Al contemplar el majestuoso y ahora sosegado Éufrates, nos vemos impulsados a reflexionar sobre los caminos que ha recorrido la humanidad y las señales que dejaron los profetas, indicaciones que, como sugiere la tradición, pronto saldrían a la luz a medida que se acercara el cumplimiento divino. Imaginemos la grandeza de este antiguo río, una entidad vital que ha cautivado a la humanidad no solo por el esplendor de sus aguas, sino también por el profundo significado espiritual que encarna. Incluso en 2020, el Éufrates se alza como un símbolo imponente, constantemente referenciado y venerado en los textos sagrados. A lo largo de su perdurable recorrido, se ha transformado en algo más que un río. Sirve como testigo silencioso de siglos de fe e historia. Conocido como el Gran Río, su nombre deriva de orígenes griegos e invoca un respeto que trasciende las meras dimensiones e inspira tanto admiración como inquietud. Sin embargo, a la luz de los recientes cambios observados a lo largo de sus orillas, el Éufrates revela ahora una verdad oculta, un misterio inquietante que surge de sus profundidades. Este acontecimiento sin precedentes, inesperado para muchos, se caracteriza por una sequía que expone características únicas y preocupantes. Para quienes conocen las escrituras, las implicaciones de la sequía del Éufrates resuenan profundamente y señalan significados profundos. Las profecías antiguas nos advierten de que llegará un momento en que el Éufrates se secará, una señal entrelazada con el desarrollo de importantes acontecimientos mundiales. A medida que sus aguas retroceden, revelando partes del lecho del río que no se habían visto durante siglos, una ola de confusión e intriga invade a los eruditos, los creyentes y todos los que reconocen al Éufrates como un recipiente de misterios y presagios más profundos que ahora pueden estar desplegándose ante nosotros.
A medida que el río se va haciendo más pequeño, dejando al descubierto rocas, cuevas y secretos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo, debemos preguntarnos, ¿qué significa esto realmente para nuestro mundo? ¿Estamos presenciando la realización de profecías que anuncian acontecimientos transformadores, puntos de inflexión de magnitud histórica? Aunque desconcertante, este fenómeno parece llamarnos hacia algo mayor, resonando con los textos sagrados y enfatizando la necesidad de estar atentos a nuestra comprensión de los signos que nos rodean. El Éufrates, con su vasto y antiguo caudal, siempre ha simbolizado algo más que la mera fisicalidad. En las páginas del Apocalipsis, el profeta Juan habla de su secado como precursor del fin de los tiempos, allanando el camino para que los reyes del Oriente converjan para la confrontación definitiva. Esta imagen infunde un sentido de urgencia, obligándonos a reflexionar seriamente sobre nuestras circunstancias actuales. ¿Ha llegado realmente el momento de que se manifiesten estos acontecimientos predichos? El visible y sorprendente descenso del Éufrates nos invita a considerar que el cumplimiento de las profecías puede estar más cerca de lo que nos atrevemos a creer. Y sí, en medio de estos acontecimientos extraordinarios, se esconde un mensaje velado que, silenciosa pero poderosamente, nos insta a abrir los ojos y el corazón a lo que está por venir. Esta misteriosa transformación nos exige buscar claridad en las palabras sagradas y explorar las implicaciones de presenciar cómo un río tan significativo se transforma en un cuadro que recuerda a las narraciones bíblicas. En esta exploración, nos embarcaremos en un análisis exhaustivo de la desaparición gradual del río Éufrates, reflexionando sobre lo que este acontecimiento presagia para nuestro futuro. Es un momento crucial para ampliar nuestra comprensión e investigar las ramificaciones de un fenómeno que muchos perciben como cargado de significado espiritual y profético. Antes de continuar en este viaje esclarecedor, los animo a mostrar su apoyo haciendo clic en el botón me gusta, compartiendo sus pensamientos en los comentarios y pasando este vídeo a cualquier persona intrigada por estas señales que parecen apuntar hacia algo mucho más grande. Comencemos ahora este viaje de descubrimiento centrando nuestra atención en la historia sagrada y los misterios antiguos que se entrelazan con el Éufrates. Este río, mencionado desde los albores de la historia bíblica, nos obliga a realizar una profunda reflexión. No es simplemente un curso de agua natural, se erige como un símbolo vivo profundamente arraigado en el tapiz de la escritura y la tradición espiritual. En los textos sagrados, el Éufrates se identifica como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén, el jardín divino creado por Dios para nutrir los orígenes de la vida. A partir de este inicio divino, el Éufrates se convierte en algo más que una vía fluvial, se convierte en un conducto de significado que conecta la creación con las promesas que Dios tiene para la humanidad. En la antigüedad, el Éufrates también delineaba los límites de la tierra prometida, un hito significativo en el camino de fe de los descendientes de Abraham. Marcaba un territorio sagrado, una manifestación tangible de la promesa divina. Este significado histórico y espiritual persiste, y no solo sirve como referencia geográfica, sino como puente entre el pasado y el futuro, un testimonio vivo del pacto divino arraigado en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Al recorrer las Escrituras, nos encontramos con el libro del Apocalipsis, donde el secamiento del Éufrates surge como una señal significativa del inminente fin de los tiempos. La visión profética de Juan nos alerta sobre el momento en que el Éufrates dejaría de fluir, actuando como precursor de eventos cataclísmicos que cambiarán la historia. De este modo, el Éufrates se convierte en una pieza vital del rompecabezas divino, esencial para el desarrollo de la profecía. Se erige como un símbolo de la creación de Dios, una línea de tiempo viviente que vincula el Edén con las revelaciones proféticas que aún están por venir. Más allá de los textos bíblicos, el Éufrates también ocupa un lugar destacado en el Corán, lo que subraya su importancia histórica y estratégica, en particular para la agricultura y la economía de Oriente Medio. A lo largo de los siglos, el río ha alimentado a comunidades enteras, proporcionando agua potable y transformando paisajes áridos en tierras fértiles, convirtiéndose en un faro de vida en el corazón del desierto. El Éufrates, arteria vital para el transporte y el comercio, ha facilitado el florecimiento de civilizaciones y ha permitido un intercambio continuo de recursos e ideas a través de sus orillas.
Sus orígenes se encuentran en la historia sagrada y en Génesis 2 y 10 de la madrugada -14 se lo describe como uno de los 4 ríos que fluyen directamente desde el Edén, junto con el Pisón, el Guión y el Tigris. Esto refuerza su profunda conexión con el plan divino para la creación. Desde el principio, el Éufrates no fue un río común y corriente, sino un vínculo directo entre la tierra y las intenciones divinas. Simbolizaba la fuente de vida destinada a sustentar la creación y fomentar el surgimiento de las primeras civilizaciones en una región próspera y vibrante. Mucho antes de que los cuentos de deidades y titanes dominaran las narraciones antiguas, el Éufrates existía como un punto de referencia sagrado, envuelto en leyendas y fenómenos enigmáticos. Los relatos antiguos hablan de sonidos etéreos que emanan del río, descritos como un coro angelical, ecos similares a gritos celestiales que surgen de las llamas cercanas. Para muchos, estos misteriosos sonidos se interpretan como señales divinas, posibles presagios de los últimos días que se aproximan, que evocan sentimientos de inquietud y asombro entre quienes los escuchan. Estos sucesos inexplicables llaman la atención y dan lugar a interpretaciones proféticas, lo que sugiere que el Éufrates encarna un papel que abarca siglos, entrelazando el mundo material con el espiritual. Además de su antiguo simbolismo, el Éufrates ha sido modelado por intervenciones modernas, como su conexión con la presa de Asuán en Egipto, que ha aumentado su importancia dentro de los sistemas hídricos y energéticos regionales. Sin embargo, estas alteraciones provocadas por el hombre han alterado gravemente el equilibrio natural del río. La construcción de enormes presas y proyectos de ingeniería ha tenido consecuencias alarmantes, incluido un aumento significativo de los niveles de salinidad y una disminución drástica del caudal del río. Estos problemas ecológicos sirven como duras advertencias sobre un ecosistema frágil que ya está al borde del abismo, poniendo en peligro la capacidad del río para sustentar a las comunidades y las tierras que dependen de sus aguas generadoras de vida. La situación en torno al río Éufrates es cada vez más alarmante, a la que se suman las respuestas lentas y a menudo indiferentes de los países que comparten esta vía fluvial vital, en particular Turquía y Siria. A pesar de la naturaleza apremiante de estos desafíos ambientales, se han tomado pocas medidas significativas para abordar la creciente crisis. En lugar de colaborar para salvaguardar este recurso esencial, algunas naciones parecen desinteresadas o incluso dispuestas a permitir que la situación se deteriore aún más. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Hay agendas ocultas en juego que priorizan los intereses nacionales sobre la salud del Éufrates, lo que podría conducir a su degradación total? Si es así, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si este antiguo río desapareciera por completo? A medida que profundizamos en estas investigaciones, se hace evidente que el destino del Éufrates trasciende las meras preocupaciones ambientales, encarna un profundo significado espiritual y cultural que resuena con la esencia misma de la humanidad. Este río no es solo una fuente vital de agua, está impregnado de un rico simbolismo y significado histórico, que aparece en todos los textos sagrados, en particular en la Biblia. El Éufrates ha sido considerado durante mucho tiempo un símbolo profético, que encarna temas místicos que han resonado a lo largo de los siglos. Las profecías, especialmente las que se encuentran en el libro del Apocalipsis, sugieren que el cese del caudal del Éufrates anuncia la proximidad del Armagedón, la confrontación definitiva entre el bien y el mal. Según estas antiguas visiones, la desecación del río sirve como presagio de acontecimientos catastróficos, lo que indica los preparativos divinos para la conclusión de la historia humana. Si bien la sequía puede parecer una consecuencia directa del cambio climático, las actividades humanas parecen estar exacerbando la situación de manera alarmante. La construcción de represas, el uso excesivo de agua para la agricultura y los efectos más amplios del cambio climático complican aún más las cosas, presentando al Éufrates como un reflejo vivo de una profecía en desarrollo. Para muchos observadores, presenciar el río seco evoca una profunda mezcla de temor y reverencia, lo que suscita profundas preguntas sobre las realidades que enfrentamos. Las escrituras indican que el agotamiento del Éufrates marcará un momento crucial que precederá a eventos monumentales, cargados de ramificaciones tanto espirituales como materiales. En el Apocalipsis, el Éufrates se identifica como parte integral de la preparación para el Armagedón, donde las fuerzas de la luz y las tinieblas se enfrentarán.
La disminución de las aguas del Éufrates representa no solo una agitación espiritual, sino también una amenaza tangible para las comunidades y los ecosistemas que han dependido de este río durante generaciones. A medida que los niveles del río caen en picado, las consecuencias para la agricultura, la vida silvestre y los suministros de agua locales se vuelven cada vez más graves. El Éufrates, que históricamente ha sido un recurso vital para numerosas civilizaciones, ahora revela su vulnerabilidad tanto a las acciones humanas como a los cambios relacionados con el clima. Para las comunidades que dependen de sus aguas, el secado del río no es simplemente una pérdida de un recurso, sino una crisis que pone en peligro su propia existencia y sus medios de subsistencia. El aumento de la salinidad en las riberas del río complica aún más las cosas, dificultando el cultivo de alimentos y afectando negativamente a la agricultura local. El aumento de los niveles de sal en el suelo, derivado de la disminución del suministro de agua dulce, amenaza la viabilidad de los cultivos que han sustentado a las familias durante generaciones. En varias regiones, la fertilidad del suelo está disminuyendo y no es capaz de sustentar los cultivos tradicionales que sustentan las economías locales. Este desequilibrio ecológico plantea un grave riesgo para el futuro de innumerables personas y exacerba las tensiones en una zona ya de por sí políticamente frágil. Más allá de las consecuencias ambientales y agrícolas directas, la falta de colaboración entre las naciones que comparten el Éufrates aumenta el riesgo de una grave crisis hídrica. Países como Turquía, Siria e Irak se enfrentan a la tarea de establecer acuerdos equitativos y sostenibles para la gestión del agua, un escenario plagado de tensiones e intereses en pugna. Este panorama de conflictos deja a la región expuesta a una inminente crisis hídrica de gran envergadura. En vista de estos desafíos multifacéticos, algunos interpretan el declive del río como el cumplimiento de antiguas profecías, en sintonía con las advertencias que se encuentran en el Apocalipsis sobre el Armagedón y la batalla climática que se avecina. Estas profecías postulan que la desecación del Éufrates preparará el terreno para la movilización de reyes y ejércitos hacia el campo de batalla final. Esta visión apocalíptica resuena con las realidades contemporáneas, donde la escasez de recursos y la falta de entendimiento diplomático entre las naciones amenazan con escalar la crisis del Éufrates hasta convertirla en un conflicto mayor. Para quienes consideran al Éufrates como un emblema sagrado, su posible desaparición trasciende las implicaciones ambientales, simboliza una transformación profunda y tal vez un llamado divino. Mientras tanto, los científicos y geólogos abordan la difícil situación del Éufrates a través de una lente de datos empíricos y análisis ambientales, haciendo hincapié en el impacto del calentamiento global y la explotación incesante de los recursos como principales impulsores de la escasez de agua en la región. Argumentan que la intervención humana directa, ya sea mediante la construcción de represas, prácticas agrícolas insostenibles o la ausencia de políticas de conservación eficaces, ha empujado al Éufrates hacia un estado de sequía que podría volverse irreversible si no se interviene con urgencia. Desde este punto de vista científico, nos enfrentamos a una posibilidad muy clara: la desaparición completa del Éufrates, ese río legendario que ha nutrido a civilizaciones durante milenios. Si bien estos hallazgos se basan en evidencia racional, no impiden que muchos perciban un significado más profundo en el secado del río, una posible realización de profecías bíblicas. Para algunos, la idea de que la decadencia del Éufrates, impregnada de historia bíblica, podría significar algo más que un simple fenómeno natural o el subproducto de la actividad humana enciende un sentido de urgencia y conciencia espiritual con respecto a los eventos proféticos inminentes. Para estos creyentes, el Éufrates no solo representa una pérdida ecológica, sino que también es un hito en un plan divino que señala un momento de preparación para cambios significativos. Al navegar por esta compleja realidad, el Éufrates evoluciona desde un simple río hasta una intersección vital entre la existencia terrenal y las verdades espirituales, entrelazando la vida contemporánea con las profecías antiguas. Se convierte en un emblema viviente de las preguntas más urgentes de la humanidad, nuestras interacciones con la naturaleza, lo divino y el destino que nos espera. A medida que las condiciones de sequía empeoran, muchos se preguntan si esto es un presagio claro de que estamos al borde de los acontecimientos predichos hace milenios.
Las escrituras relatan períodos de sequía, hambruna y desastres naturales como precursores de eras transformadoras, lo que sugiere que estos sucesos pueden ser, en efecto, parte de un plan cósmico más amplio orquestado por un poder superior. Fenómenos globales como el aumento de las temperaturas, sequías extremas y desastres ambientales obligan a muchos a ver estos eventos a través de la lente de la profecía bíblica. La alarmante frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, caracterizados por sequías prolongadas seguidas de lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas devastadoras, ha llevado a algunos a interpretar estas señales como reflejos de advertencias bíblicas sobre los días finales. Entre estos eventos que se están desarrollando, se destaca la rápida desecación del Éufrates, en particular debido a su conexión directa con las predicciones apocalípticas. Según las narraciones bíblicas, el secado del Éufrates precede al Armagedón, el choque definitivo entre la luz y la oscuridad, lo que aumenta la gravedad de la crisis actual. Mientras presenciamos la retirada de las aguas del río, no podemos ignorar el significado histórico y espiritual de esta vía fluvial, que la Biblia identifica como un umbral crucial en la culminación de los acontecimientos finales. En el Apocalipsis, se describe al río como un actor vital en los últimos días, lo que sugiere que su secado es un precursor esencial para que los reyes y los ejércitos se reúnan en el valle donde se desarrollará esta confrontación monumental. El simbolismo se profundiza cuando consideramos el cambio climático no solo como una fuerza transformadora del planeta, sino también como un elemento que cumple una narrativa sagrada para quienes observan estos acontecimientos con asombro y reverencia. Para quienes interpretan estas señales a través de una lente bíblica, la desecación del Éufrates sirve como una advertencia conmovedora, un recordatorio de la naturaleza finita del tiempo y de la posibilidad de que las acciones humanas estén acelerando el cumplimiento de la profecía. A medida que los patrones climáticos se vuelven cada vez más erráticos y la naturaleza reacciona a la intervención humana, la narración profética del Éufrates como símbolo del Armagedón resuena profundamente en nuestra realidad. Si el Éufrates se está secando, ¿estamos realmente acercándonos al fin de los tiempos descrito en las Escrituras? Esta pregunta imperiosa, ¿nos estamos acercando al fin?, nos invita a enfrentarnos a profundos dilemas. A lo largo de la historia, el Éufrates no solo ha sido un recurso fundamental, sino que también ha representado el compromiso de Dios con la humanidad. Recordar el Éufrates en el Génesis como uno de los ríos que fluyen desde el Edén nos lleva a contemplar los orígenes de la vida y la creación divina. Desde esta perspectiva, el simbolismo del río se enriquece, en particular cuando se lo contempla desde una perspectiva espiritual. Históricamente, el Éufrates también ha fomentado la fertilidad, permitiendo que las civilizaciones florecieran a lo largo de sus orillas. Sin embargo, a medida que la sequía se profundiza, resuena un lamento de la historia, un conmovedor llamado a la acción, que insta a las sociedades contemporáneas a reevaluar su relación con la naturaleza y los recursos divinos que nos han sido otorgados. La conexión entre la situación actual del Éufrates y los textos sagrados nos obliga a reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias no solo para el medio ambiente, sino también para nuestro destino espiritual. La lucha por el agua y los recursos naturales hoy en día encarna tanto una lucha por la supervivencia como una búsqueda de una gestión ética. Lo que está en juego no solo afecta a nuestra existencia física, sino también a la integridad espiritual de nuestra generación. Las antiguas escrituras nos recuerdan que la naturaleza no es simplemente una colección de recursos para explotar, es un testimonio del poder creativo de Dios y de su cuidado de toda la creación. Así, la crisis del agua y la desecación del Éufrates pueden verse como un llamado divino a la transformación, una oportunidad para que la humanidad vuelva la mirada hacia su Creador y reflexione sobre nuestras acciones colectivas. A medida que el Éufrates evoluciona, su narrativa se entrelaza con la nuestra, ilustrando cómo las profecías pueden manifestarse en nuestro mundo contemporáneo. Sirve como recordatorio de que la historia bíblica no es simplemente una reliquia del pasado, es una advertencia viva que exige nuestra atención. El escenario actual exige un renovado compromiso con el cuidado de la creación, buscando la sabiduría de las Escrituras para guiar nuestras acciones. En este contexto, debemos preguntarnos, ¿qué lecciones podemos extraer de los acontecimientos que se están desarrollando? Las respuestas esperan a quienes estén dispuestos a escuchar y a comprometerse con la realidad actual.
Las sequías y las escaseces señaladas en las Escrituras no son meros cuentos, se entrecruzan con nuestra existencia actual. Así como las generaciones anteriores afrontaron sus crisis, nosotros también debemos prepararnos para los desafíos que nos esperan, reconociendo la urgencia de unir nuestros esfuerzos para proteger nuestro planeta y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestra vida espiritual. La reflexión sobre el proceso de desecación del Éufrates nos lleva a reevaluar nuestras prioridades. ¿Estamos dispuestos a modificar nuestra forma de abordar la explotación de los recursos naturales? ¿Podemos reconocer que la gestión ambiental es también un deber espiritual? Estas preguntas son cruciales en nuestra búsqueda de un futuro en el que la vida y la espiritualidad puedan florecer juntas en armonía. El mensaje es inequívoco. Lo que está ocurriendo con el Éufrates es una advertencia que merece nuestra seria atención a medida que avanzamos. Estamos llamados no solo a observar sino a actuar. El imperativo de proteger el Éufrates y todos los ríos, junto con nuestros recursos naturales, encarna nuestra responsabilidad colectiva. Percibamos el secado de este río como una oportunidad de renovación, una oportunidad para redescubrir la belleza de la creación y la importancia de cuidarla. Ojalá que este mensaje vital resuene en las comunidades, inspirando acciones tangibles que promuevan la protección de nuestro planeta y fomenten diálogos espirituales que unan a las personas en el cuidado de la tierra que Dios nos ha otorgado. En esta era de incertidumbre y desafíos, veamos el Éufrates no solo como un río en peligro, sino como un símbolo de un futuro que tenemos el poder de moldear. Prestemos atención a sus lecciones y respondamos a su llamado, no solo con palabras sino a través de acciones que preserven la creación y nos guíen hacia un futuro de abundancia y espiritualidad. El secado del Éufrates no tiene por qué ser un simple presagio de desesperación, también puede representar una oportunidad de renovación, que encienda en nosotros la conciencia necesaria para afrontar los desafíos que nos esperan con fe y determinación. Ojalá que esta reflexión nos oriente hacia un nuevo compromiso con la salvaguardia de nuestro hogar compartido y hacia la comprensión de que, en última instancia, nuestra conexión con la naturaleza refleja nuestra relación con lo divino. La sensación de inquietud que invade nuestra época se intensifica a medida que el Éufrates, una de las vías fluviales más emblemáticas de la historia, se transforma en un símbolo de misterio y revelación. A medida que sus aguas retroceden, una nueva realidad comienza a desplegarse, revelando cavernas y secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Estos misterios emergentes, ahora iluminados, son percibidos por muchos como hitos espirituales o proféticos, que suscitan una fascinación profunda e inquietante. En el amplio marco de las Sagradas Escrituras, en particular el libro del Apocalipsis, encontramos referencias que resuenan con esta revelación que se está desarrollando. En Apocalipsis 9 y 13 de la mañana -19, se describe un momento monumental. Los ángeles que estuvieron prisioneros a lo largo de las orillas del Éufrates finalmente son liberados. La escena se enciende cuando el sexto ángel toca su trompeta, cuyo eco sirve como un llamado divino que resuena a través de los 4 ángulos del altar de oro. En este momento trascendente, una voz poderosa surge del corazón mismo de lo sagrado. Se siente como si los cielos se hubieran abierto para proclamar lo que está por venir. Se da la orden, 4 seres angelicales, guardianes de un antiguo secreto, son llamados a cumplir su destino. Esta liberación conlleva profundas implicaciones, no solo para las fuerzas celestiales sino también para la humanidad, ya que los eventos que siguen son vistos como precursores de un futuro moldeado por la voluntad divina. Estos pasajes bíblicos nos animan a reflexionar sobre lo que puede surgir a medida que el Éufrates revela su esencia oculta. Las aguas que se retiran simbolizan más que un fenómeno natural, encierran una historia divina y promesas que han permanecido ocultas durante mucho tiempo. Así, el Éufrates surge como un poderoso emblema de transformación, que evoca no solo temor sino también esperanza y potencial para el futuro. Al ser testigos de esta evolución, nos vemos impulsados a considerar qué otros secretos podrían descubrirse, qué sabiduría podría surgir de las profundidades del Éufrates. Las cuevas que ahora han quedado al descubierto pueden servir como puertas hacia una comprensión más profunda de nuestra conexión con lo divino, una comprensión que nos impulsa a interrogar nuestra fe y la naturaleza de los acontecimientos que se están desarrollando. En esta narración, el Éufrates trasciende el hecho de ser simplemente un río,
Se erige como un testimonio viviente de las promesas y profecías que dan forma a la historia humana. Cada día que pasa, a medida que las aguas retroceden, la expectación aumenta. Nos acercamos a un momento crucial en el que el pasado y el futuro convergen en un diálogo sagrado, que nos obliga a reevaluar nuestra humanidad en este paisaje en constante evolución. Cada cambio de las aguas invita a una nueva contemplación y a una nueva comprensión. A medida que examinamos las cuevas y los misterios que salen a la superficie, debemos preguntarnos qué significan estas revelaciones para nosotros hoy. El llamado del sexto ángel no es solo una invitación a los seres celestiales, sino un llamado a nosotros, a permanecer vigilantes y preparados para escuchar lo que Dios está revelando a través de los signos de nuestros tiempos. Mientras continuamos explorando lo que el Éufrates tiene para enseñarnos, emprendamos este viaje en busca de comprensión y significado.